de ser sindicalista de empresa a ser delegada del gobierno con Zapatero, vamos. Y luego, Nuria, las fiestas que nos montábamos, lo pendones que éramos. El equipo era un conjunt de treball y además de compañerismo y sobre todo amistad. Y para mí fue una amiga y una referencia. Nuria brilló, como siempre, y logró algo que no se ha vuelto a hacer en este país. Con los abuelitos le pedían cualquier cosa y al día siguiente se lo traía. Cuando Nuria canta, que es mi cantarina, y claro, yo muchas canciones pues las sé. Yo nazco en una familia, digamos, entre algodones cuando nazco, y a los 6 años me esclafo con la realidad del fallecimiento de mi padre y que mi madre se tiene que hacer cargo de 3 hijas que tenía. Y a mí me llegan las inquietudes en el colegio, y me llegan y empiezo a trabajar en colectivos sociales, el movimiento junior, me voy al Cotolengo, a grupos de ayuda. Y entonces lo enfocaba todo dentro de lo que era mi educación en ese momento, y mi educación era con una sólida base cristiana. Yo iba a las escolapias, que era como me quería educar mi madre, como me quería educar mi familia. Me hubiera encantado, cuando tenía 10 años me hubieran preguntado qué quería ser, me hubiera gustado ser monja de esas que van a África. Llegan los 16 años, yo salgo del colegio, empiezo a estudiar administrativo, tuve un año un poco que perdí los papeles, mi madre pensaba que me estaba pasando, y lo típico de los padres en aquella época decían: no estudias, a trabajar. Pero yo siempre agradezco el momento en que entré a trabajar a Marco, la gente que conocí, las inquietudes que despertaron en mí, el conocer un mundo que para mí no existía. Y mi llegada al mercado de trabajo fue en el 75, y mi acercamiento a la política fue casi diría yo que inmediata. Pues Amparo Gallardo, o Jesús Aparici, o José Luis Carrión, o Arroyo, gente que estaba ya comprometida con la política, y otro grupo que había en la empresa, que eran amigos míos también, que eran más vinculados a la CNT y anarquistas. Fue que yo quería ayudar a transformar el mundo, y había ese mecanismo. Y a quien conocí y me gustaba entonces, que estaban haciendo algo en la calle, eran los comunistas. Y ya está, y empecé a militar en el Partido Comunista, y al entrar a trabajar empezamos a pensar en la representación sindical. Pero Amparo Gallardo y yo básicamente era todos los días a salir de trabajar a las 7 de la tarde, íbamos a la calle San Vicente a mandar sobres, pasamos de tener prácticamente, pasamos de 0 afiliados a repartir las tarjetas de la V con la cadena, no sé si recordáis, que no era el primer carnet exactamente porque fue antes de la legalización, a que nosotros pasamos a tener una organización en comercio entonces de nada a más de 7.000 afiliados en aquella época, que eso. También es verdad que teníamos pesos pesados, entonces teníamos el Corte Inglés y Marcolin, que es mi empresa, en que el movimiento sindical, la verdad que entramos muy fuerte, trabajamos muy fuerte y desde el principio estuvimos presentes. En los momentos peores de mi vida ha estado ahí, y que en Comisiones Obreras lo hemos pasado de maravilla, y es una gran mujer. Eso es lo que más rabia le daba entonces al director de mi empresa, que tú le pudieras determinar que tenía la obligación de sentarte a darte un papel. Es que fue muy duro, porque fue muy difícil establecer el sindicato. En la afiliación pasar de 7 afiliados, en Marcol solo en mi centro de trabajo teníamos 750 afiliados. En la Unión Comarcal del Horta, por lo que sea, César Llorca, pues porque vio que comercio estábamos en todas partes, que íbamos las chicas a todos los sitios, pero nos llevaban las chicas, que estábamos trabajando muy fuerte y que era una realidad sindical indiscutible, y que éramos muchísimas mujeres. Yo creo que fue por eso, al margen de la militancia en el mismo partido, lo que hizo que César Llorca me llamara
para estar con él y que me liberara de la empresa y me fuera a ser la secretaria de la mujer de la Unión Comarcal del Horta. Entonces compartía la Secretaría de Organización de Comercio con la Secretaría de la Mujer de la Unión Comarcal del Horta. Y ya luego la evolución fue, me vuelvo a la empresa a hacer las elecciones sindicales, ya las primeras democráticas, que ganamos comisiones obreras por goleada. UGT nos quedó también, la verdad es que la UGT también tenía unos buenos resultados en Marcol. Sé que un día dijeron, nos vamos a reunir con las chicas de comercio, que les llamaban las chicas de comercio. Aparte de que les encantaban, porque bueno, yo no sé si en este momento no sería igual, pero entonces las chicas de comercio eran muy arregladitas, muy bonitas. Las otras chicas del sindicato pues éramos, como éramos más, veníamos de otros ambientes, pues éramos más austeras. He estado prácticamente en todos los órganos de dirección del sindicato. Tuve una hija, me puse a trabajar más fuerte el primer año que nació mi hija, porque me puse a trabajar con mi madre de representante, ganaba más que lo que ganaba en Marcol, y estuve un año, 2 años y medio más o menos trabajando con mi madre, y luego al final me volvieron a llamar en comisiones y yo volví a comisiones obreras. Desde siempre ha sido una mujer muy buena, porque ella, como dice ella, no la callan ni con agua caliente. Ella ha sabido decir la verdad siempre, ha sabido discutir muy bien, ha sabido defender sus intereses y los de las mujeres y los de los trabajadores en general. Y me puse en la Unión Comarcal, en el Sindicato Comarcal de Textil, a hacer las elecciones sindicales. Ahí conocí a mujeres impresionantes de las fábricas de confección. Ahí fue mi contacto más profundo con las mujeres del textil. I vas veure que tenia una capacitat de treball enorme y además tenía un compromiso. Y la verdad es que con Carmen Aguilera a mi lado, en el textil no había muy poquito cuando llegamos. La verdad es que las personas que había en el sindicato del textil habían abandonado bastante el trabajo de lo que se había convertido el textil, porque ir a una fábrica de 200 está muy bien y sacas un comité de 9, pero ganar las elecciones en el textil, entonces en Valencia era irte taller por taller y sacar un delegado en cada taller, y ya si sacabas 3 porque eran 30 trabajadores te emborrachabas ese día, vamos, porque no habían grandes empresas del textil, habían desaparecido todas con la crisis. Comisiones obreras en aquel momento, por lo menos el textil, químicas, estaba más perdido que Carracuca, y si no llegas a entrar tú y ser la cabeza pensante y la organización que tuviste y cómo lo hicimos, el resultado hubiese sido catastrófico. Y él notaba que ella era una persona que aglutinaba y va a aglutinar el equipo de Valencia en las eleccions sindicals. Las medias en Castellón, en Alicante las mujeres de la gama blanca de Ontinyent o de Alcoyà, la gente del calzado en las comarcas del sur. Para mí fue muy diferente, sector industrial, sector servicios. Era una persona que la dinámica la feia tindre amistat. Teníem una amistat molt profunda. L'única manera, l'únic puesto que podien discutir, ho debatíem i a voltes s'enfadàvem, era en el tema polític. Y luego, Nuria, las fiestas que nos montábamos, lo pendones que éramos. ¿Te acuerdas de aquellos congresos, aquellas fiestas que nos montábamos, que nos hacíamos, la complicidad que teníamos, cómo nos guardábamos la espalda a la una a la otra? Me motivó el asunto y ya me metí en la ejecutiva del PSOE. Y luego desde ahí ha sido un poco una vorágine. En las elecciones de 1995 me presento a concejal del Ayuntamiento de Valencia y soy en esa legislatura concejal y diputada provincial. Me proponen y salgo en la lista que encabezaba Aurelio Martínez. Posteriormente, y ya estaba en la ejecutiva con Juan Lerma. Ella entonces era una joven apasionada, vehemente, que tenía teoría y que tenía práctica, y que además sabía muy claro qué quería defender y a quién quería defender. Cuando en el año 99 a mí me nombran cabeza de lista y me presento a las elecciones, bueno, Nuria no vino conmigo y yo eso lo eché muchísimo de menos. Ella vino a comentarme que le habían ofrecido ir en las Cortes Valencianas,
con el secretario general Joan Romero, lo hablamos tomando un café y no pude decirle que no, aunque bueno, mi corazón estaba pidiendo a gritos que viniera conmigo. Entonces estaba en la lista para las autonómicas que tenía, iba a la quinta. Entonces, claro, como castigo me bajaron, no sé, no me acuerdo, y a la 15 o la 16, digo, bueno, pues nada, no. Y volví a trabajar a comisiones. Y entonces hay una crisis en mi partido, se va Antonio Asunción, que es el candidato que encabezaba la lista, y como yo es la que quedé en puertas de entrar, ¡pam! De esa legislatura, lo que más me acuerdo es cuando nos fuimos a la finca de Hierro, a que un señor nos pedía unas lucecitas por ahí horrorosas. Fuimos Ninet, ella y yo, teníamos que hacer dos cosas muy fáciles: dejar el tabaco, no tomar Coca-Cola ni café y mucho zumo de naranja. Ella cumplió las tres, estuvo un tiempo apasionada dejando de fumar y yo, lamentablemente, fui expulsado por el señor. Yo creo que los colectivos de discapacitados, los que son víctimas de la exclusión social, nunca han tenido una parlamentaria que los haya defendido con el sentimiento y con la convicción que lo hacía Nuria. Y entro como diputada y estoy 3 legislaturas. La tercera legislatura, es que son muchos años los que transcurren, y en todos he estado en la dirección del PSPB. Pues también asumió la portavocía de Radio Televisión Valenciana y recuerdo a Nuria detrás del ordenador tragándose cada uno de los informativos de Lluís Motes y su manipulación vergonzante y vomitiva un día tras otro, y siempre le decíamos: Nuria, por favor, que enfermas. Me emocionó mucho un detalle que tú tuviste, ¿no? Que nos hiciste un regalo de Navidad a todas las compañeras y a todos los compañeros, no solamente diputados, sino del grupo parlamentario, que fue este disco, que era Volver la rueda a su lugar, y entonces entendí que había encontrado una mujer compasiva, en el mejor sentido de la palabra, una compañera y sobre todo una amiga. Y al mismo tiempo para agradecerte tu coherencia, tu compromiso, tu enorme corazón, y por haber estado cerca siempre de aquellos que más lo necesitaban. Has sido un ejemplo, eres un ejemplo para muchos de nosotros, desde luego para mí, y quiero agradecértelo y quiero hacerlo público. Cuando me nombraron ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en ese gobierno del que tan orgullosa me siento, del presidente Zapatero, no tuve ninguna duda de quién me iba a acompañar en esa tarea compleja y difícil de gestionar las dependencias, las adicciones, la drogodependencia. Me llamó Leire Pajín cuando la nombraron ministra de Sanidad y me fui a ser directora general del Plan Nacional de Drogas. Y esa ha sido realmente una experiencia magnífica, porque ahí sí que, por un lado, podía aplicar todas aquellas cosas que tú crees que es posible hacer en la política, aunque fue muy corto y no me dio tiempo, pero en el poco tiempo que me dio logré cambiar cosas, poner en el lugar que corresponde el que una mujer puede tener un cargo de responsabilidad, aceptar una responsabilidad importante, partiendo de que mi formación es una formación desde la práctica. Nuria brilló, como siempre, y logró algo que no se ha vuelto a hacer en este país: un consenso con todos los actores, desde la sociedad civil hasta la industria, para intentar evitar que los jóvenes y los menores siguieran en conductas de bebida de atracón. Nuria es una mujer coherente y siempre lo ha sido, una mujer utópica que nunca ha dejado de pelear por sus sueños, y eso es algo que a mí me ha enseñado mucho. Y la segunda cuestión es que es muy generosa y muy amiga de sus amigos, y para mí, a estas alturas de la vida, eso es tremendamente importante. Y queríamos que era muy suya, porque venía de parte del jefe,
y entonces le dimos un poquito de lado, pero luego fue maravillosa con la gente, con los abuelitos, con los familiares y sobre todo conmigo, que me ayudó en muchas cosas. Hizo un muy buen trabajo, fabuloso con todos compañeros y residentes y le echamos mucho de menos cuando se fue. Era el poco de conocernos y estaba mi padre muy malito. Entonces ella, sin dudarlo, estuvo conmigo y vino a mi pueblo, que está un poquito lejos. Pues recuerdo muchísimo de ella nuestras pausas con nuestros cigarritos y nuestras charlas sobre política, la vida, nuestros problemas. He ido observando al cabo de los años que cuando estaba interviniendo una mujer es como si les empezaran a picar las piernas. Se empiezan a poner como nerviosos y todo se les hace largo. Y entonces te cortan o empiezan a hablar entre ellos, como si lo que tú dijeras no tuviera importancia para ellos, ¿no? Esa era una sensación muy desagradable muchas veces. Me dijo, me acordaré toda la vida, lo tienes que repasar varias veces. Y menos mal que le hago caso, porque resulta que siempre lo hago a la segunda, no a la primera. Mi historia de vida es con mi compañero, y mi compañero, por supuesto, si no hubiera estado a mi lado, yo tenía una niña pequeña, yo le dedicaba muchas horas al día a la política, si él no hubiera estado no hubiera sido posible. Y esas cosas que siempre se han dicho al revés, ¿no? Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pues no detrás de una gran mujer, sino a mi lado he tenido a un compañero estupendo que lo ha entendido y me ha ayudado. Núria és un síndic de greuges unipersonal. No hay persona que escriba al presidente de la Generalitat y Núria no intente solucionar el problema. Además, llámame cuando me necesites, llámame cuando quieras. El teléfono de Núria no para, por supuesto. Son los cafés matineros de primera hora, cuando ella llega pues con esa alegría que siempre le acompaña. Cuando inspecciona sus plantitas, cuando nos tomamos el café con el acompañamiento que toque. La línea caliente, que no era más que atender a cualquier persona que se asomara por el palau, cualquier persona que escribiera al presidente solicitándole cualquier cuestión o todas aquellas personas que se manifestaran en la plaza de Manises. Has hecho un trabajo extraordinario, creo que invisible, poco reconocido y poco conocido por muchos, pero un trabajo fundamental en el que además le has puesto toda tu pasión. Para mí es una alegría poder participar en esta fiesta, una fiesta que es de júbilo porque has acabado una etapa de mucho trabajo durante muchos años, trabajo duro. Yo me acuerdo cuando te conocí la primera vez, con todo tu pasado, todo tu trabajo de lucha sindical, todo lo que significó en aquel tiempo abrir nuevas fronteras de libertad, de derechos sociales. Bueno, la verdad es que ha sido una alegría poder compartir también al final de esta etapa. Esta ha sido una etapa apasionante, 8 años en las que hemos intentado pues, buscar la resolución de los grandes problemas, pero también de los pequeños problemas. Y a eso te has dedicado tú, a lo más importante. Y el otro día, cuando hablábamos, sentía lo que es el pálpito de una persona que siempre ha pensado en las otras personas y en las personas más débiles. Bueno, y de ahora en adelante, pues a disfrutar, a estar con las personas que quieres y a tener nuevos proyectos, porque desde luego esto es el fin de una etapa y el principio de otra, no es nada más. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.